Hola profes, ¿cómo están? En este tutorial quiero mostrarles cómo podemos representar gráficamente una función utilizando nuestro GeoGebra Clásico 6. Y para ello voy a colocar aquí la función que vamos a representar gráficamente. Esa función va a ser x a la cuarta menos 3x cuadrado menos 4. Entonces ahora voy a mostrarles cómo podemos representarla gráficamente. El primer paso sería abrir el GeoGebra Clásico 6, no ocultar ni las cuadrículas ni los ejes en esta ocasión, colocar nuestro cursor aquí donde dice entrada, y una vez que el cursor esté colocado ahí, nos habilita la opción de teclado aquí en el margen inferior derecho. Hacemos clic sobre el teclado y ahí tenemos nuestro teclado, que es muy similar al de la calculadora. Entonces podemos ingresar esta función. Podemos colocar f de x o también podemos colocar y es igual, porque GeoGebra va a ir nombrando esta función. Entonces colocaríamos x elevado a la cuarta, movemos el cursor a la derecha, menos 3x elevado al cuadrado, menos 4. Y con un enter queda con su expresión analítica en la vista algebraica y la representación gráfica en la vista gráfica, ¿sí? Vamos a cerrar entonces nuestro teclado y aquí tenemos esa función. Con el último icono, que es el de desplazar vista gráfica, nosotros podemos desplazar un poquito más esto. Tenemos también aquí la opción de aproximar o la opción de alejar. Incluso si estoy en la opción o en el comando de desplazar vista gráfica, yo puedo, por ejemplo, simplemente desplazar el eje X, ubicándome sobre el eje X y moviendo, haciendo un clic sostenido, ¿sí? Lo mismo puedo hacer con ubicándome sobre el eje Y, porque de repente para ciertos gráficos necesitamos cambiar la escala para X o cambiar la escala para Y para que ese gráfico pueda visualizarse mejor. Bien, una vez que ya tenemos la expresión, la función graficada, hay varios comandos que GeoGebra nos ofrece para poder hacer un análisis sobre esta función. Por ejemplo, si quisiéramos conocer los máximos o mínimos relativos de la función, nosotros podemos ir al segundo icono y seleccionar la herramienta de extremos. Una vez que está habilitada esta herramienta, fíjense que está ahí en azul, yo me ubico sobre la función, sobre la representación gráfica, y justo cuando aparece esta manito, hago clic sobre la función. Entonces GeoGebra me arroja, como ustedes pueden ver aquí, estos tres valores, ¿sí? Los puntos A, B y C con sus coordenadas correspondientes, y son esos los puntos que son mínimos y máximos relativos de la función. También tenemos, si queremos conocer, por ejemplo, la intersección de una función con el eje X, es decir, las raíces o los ceros de la función, podemos seleccionar el comando llamado raíces. Una vez que está seleccionado este comando, entonces también me ubico sobre la función, hago clic y entonces GeoGebra me arroja aquí, me dice las raíces de f y son los puntos D y E con sus correspondientes coordenadas. Esto pueden utilizarlo si están trabajando con los chicos en la parte de análisis de funciones a modo de verificación. Esto mismo que estamos haciendo aquí con el GeoGebra Clásico 6 de versión de escritorio, podemos hacerlo con el GeoGebra para móviles. Entonces los chicos tienen como una calculadora gráfica prácticamente en sus celulares. También tenemos un comando que les quiero mostrar que está en este icono y es el comando de inspección de funciones. Entonces selecciono el comando y luego selecciono la función. Lo que hace este comando es, aquí me arroja una tabla con cierta información referente a la función. Y esa información me está dando dentro de un intervalo. En este momento el intervalo es 1.1 y 3.1. Yo puedo modificar eso aquí, o sea, puedo modificarlo aquí abajo, o simplemente yo puedo arrastrar ese punto y ir cambiando el intervalo. Entonces aquí, por ejemplo, voy a colocar 1.5. Entonces aquí llevo el intervalo, puedo modificarlo en la vista gráfica con un clic sostenido o puedo modificarlo aquí. Entonces,
La información que me arroja GeoGebra en este intervalo es, por ejemplo, cuál es el valor mínimo en ese intervalo, cuál sería el valor máximo, si tiene alguna raíz. En este momento me dice sin raíces, porque en este tramo de la función no se intersecta con el eje X, pero si yo muevo este punto, por ejemplo, más para la izquierda, fíjense que me dice que hay una raíz en X igual a menos 2. Además de eso, también me da el valor de la integral, el valor del área bajo la curva en ese intervalo también, la media, la longitud de la función en ese intervalo. Y esto es en cuanto a intervalos. En cuanto a puntos, lo que yo puedo hacer es seleccionar un punto que está ya ubicado aquí, y para ese punto me va dando de resultado la ordenada del punto, ¿sí? O lo va evaluando en la función. También puedo marcarle las coordenadas, o sea, me marca acá las coordenadas. Y también puedo pedirle que me muestre las tangentes. En este caso lo que hace es trazar una recta tangente a la función en el punto dado, ¿sí? Entonces esto podemos usarlo para explicar la parte de derivadas, por ejemplo, a nuestros chicos. Bien, estas son algunas de las herramientas o de los comandos que tiene GeoGebra para hacer el análisis de una función. Hay un montón de herramientas o de comandos más que vamos a ir viendo, ¿sí? Pero en este tutorial cortito les quería mostrar entonces esas tres. Vimos la herramienta de extremos, la de raíces y la de inspección de función. Bien, hasta ahí, profes, el tutorial.